Corazón, corazón, más corazón. Y muchas gracias a todos por estar hoy aquí. Ya estamos finalizando estas jornadas. Para mí es un honor hoy estar aquí acompañado de Mariló y de Miguel Ángel. Espero yo ser buen anfitrión y que os sintáis en casa. Aunque tengamos mucho público, que hay aquí unas 350 personas en el salón, más otros 100 y pico que estarán en internet viéndonos, pues que nos sintamos en casa con toda la tranquilidad de poder abordar este tema que yo creo que es bastante importante, ¿no? Tanto para la persona que empieza con sus primeros deterioros cognitivos, ¿no? Que empieza con sus primeros deterioros a la hora de poder realizar las actividades de la vida diaria, como con sus familias, como sus seres queridos, como con los profesionales que trabajamos con ellos, con los voluntarios que prestan también ese tiempo a poder cuidar mejor a toda esta buena gente. Pues hoy aquí me acompaña Mariló Almagro, que es presidenta de CEAFA, de la Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Alzheimer. Mariló, pues hoy viene de Málaga, si bien eres granadina, viene de Málaga a acompañarnos en esta tarde y poder hablar de cuál es la experiencia que han tenido en estos últimos años, sobre todo en estos últimos años con el tema de la pandemia, del COVID-19, pues cómo poder dar servicios y actividades a los residentes en ese nuevo entorno, ¿no? Del confinamiento, de la distancia que ha implicado el tener que cuidar en ese entorno, ¿no? Y por este lado también tenemos a Miguel Ángel Maroto. Él es psicólogo. Además, Miguel Ángel, tú estuviste aquí la primera sesión, la organizaste la primera jornada de Alzheimer que hace el Centro de Humanización de la Salud con José Carlos Bermejo, ¿no? Sí, sí se me ocurrió. Yo trabajaba aquí en la Asociación de Alzheimer de Tres Cantos y un día se me pasó por la cabeza que esta gran casa que son los Camelos, pues podían organizar algunas jornadas junto con nosotros. Y nada, tímidamente me vine aquí a tomar un café con José Carlos y se lo propuse, le pareció bien y han pasado 24 años, 24 años. Yo no tenía canas cuando diríamos 25 años, ¿no? Porque hubo 25, una que sí no pudimos realizar por pandemia, pues sí, son 25 años de ese día, ¿no? 25 años. Pues entonces hay toda una historia vivida, ¿no? A mí me gustaría presentar tanto a Mariló como a Miguel Ángel más desde lo humano, ¿no? No tanto de la titulitis, de los títulos que uno tiene, ¿no? Sino también un poco de saber por qué las personas que estamos aquí en este escenario y en esta jornada, pues por qué nos dedicamos a lo que nos dedicamos, ¿no? ¿Por qué estamos cuidando de personas que tienen diferentes enfermedades que llevan a tener una demencia? Y si yo os digo por ahí, ¿qué tendrá que ver San Judas Tadeo con que estemos aquí? ¿No? ¿O qué tendrá que ver nuestras vidas personales con nuestros propios padres, padre o madre, ¿no? Que nosotros estemos aquí? Pues os digo ya que tiene mucho que ver, ¿no? Yo espero que en la conversación vaya saliendo, ¿no? Porque pues yo creo que San Judas Tadeo, en tu caso, Miguel Ángel, algo tuvo que ver, ¿no? Tu suegra algo te ha hecho ahí una novena para que tú estés hoy donde estás, ¿no? Pues es algo de lo humano que yo creo que es muy importante que el resto de la gente sepa por qué nos dedicamos a lo que nos dedicamos, ¿no? Marilo, yo creo que contigo me acerca mucho la experiencia de tener un familiar muy cercano, como ser un padre, ¿no? O una madre. Pues en mi caso era mi padre, en tu caso tu madre, que debuta con una enfermedad que lleva una demencia y llega en ese año 2010 a Motril, a AFAC, donde no había ningún recurso y había que empezar a montar, a ver cómo cuidamos, ¿no? A estas personas y en particular a este ser querido que tenemos que dar este servicio, ¿no? Pues de ahí queremos hacer la conversación, ¿no? Esto es un diálogo, entonces vamos a ir hablando sobre cómo podemos cuidar mejor a las personas que tienen algún tipo de deterioro cognitivo. Estas son jornadas de Alzheimer, pero somos conscientes que no es tan solo el Alzheimer sería como la enfermedad
que más porcentaje de personas afecta, pero hay demencias frontotemporales, demencias vasculares, otro tipo de enfermedades que llevan a una casuística muy similar, ¿no? Pues si os parece bien, habéis currado esta semana hacer unos bonitos PowerPoint y unos buenos vídeos, pues ¿qué te parece, Mariló, si empiezas tú haciéndonos tu presentación y después vamos haciendo el diálogo? Muchas gracias. Gracias. Pues buenas tardes. En primer lugar... Vamos a aplaudirle a Pablo. Vamos, hombre, no, a Mariló, a Mariló. Bueno, en primer lugar quisiera dar las gracias a los Camilos por invitar a la Confederación Española de Alzheimer a estar presente hoy en sus 24 jornadas. Sé que vino antes otra presidenta, creo, de la Confederación, pero bueno, hoy me ha tocado a mí venir. Llevo poco tiempo en este cargo, llevo desde enero de este año como presidenta y espero que los nervios no se me noten mucho a la hora de transmitir. La primera diapositiva he querido poner porque me gustó mucho la frase que tiene San Camilo, que es más corazón en las manos. Y nuestro logo de CEAFA es una mano abierta, que cada dedo son las asociaciones que conforman esta confederación. Por eso he puesto dentro ese corazón, que es corazón, más corazón en las manos, es verde, porque el Alzheimer, su color es el verde, no porque quiera yo poner otro color diferente, y por otro lado, el cerebro. Voy a hacer una pequeña introducción, pero vamos, voy a hablar rápidamente porque me han dicho que tengo menos 15 minutos. Y empezaré a hablar, pues, ¿qué es la Confederación Española de Alzheimer? Este año cumplimos ya 32 años de la Confederación, no así de las asociaciones de familiares que llevan más de 35 años. Está formada por una confederación autonómica, que es la andaluza, 12 federaciones autonómicas, 6 asociaciones provinciales. En total somos 19 entidades miembros que a su vez engloban a 317 asociaciones de familiares que están repartidas por todo el territorio nacional. Contamos con 4.500 profesionales sanitarios, 200.000 personas a las que atendemos, 140.000 que son personas afectadas por algún tipo de demencia y 60.000 familiares, porque para nosotros no existen solamente en el Alzheimer las personas enfermas, está el binomio de personas afectadas, personas familiares o cuidadoras. Siempre que hable de personas afectadas voy a hablar de los dos indistintamente. No entendemos el uno sin el otro y el otro sin la una. Somos casi 90.000 personas asociadas y contamos con casi 4.800 personas voluntarias. Como he dicho antes, la persona es el centro, la atención en la persona. No sé si ha pasado. Ah, no, no ha pasado. Perdón. Nosotros seguimos pensando en un mundo libre de Alzheimer, en un mundo libre de Alzheimer mientras que no exista una cura para este, porque todas las personas afectadas por la demencia sean objeto de atención preferente de cuantos servicios sanitarios, sociosanitarios, tanto públicos como privados, sean necesarios para que tengan mayor calidad de vida. En España se estiman que hay entre 1.200.000 personas que padecen Alzheimer, en el año 2030 se habrán duplicado, por lo que estamos hablando de casi 5 millones de personas afectadas en este país. La Organización Mundial de la Salud ya dijo que era la pandemia del siglo XXI. Ha venido otra pandemia y parece que se nos ha quitado de en medio, pero seguiremos siendo la pandemia tras la pandemia. Siempre sin olvidar a las personas. Las personas tienen que estar en el centro de atención tanto social como sanitaria. Nosotros seguiremos reivindicando y reforzando la idea de la necesidad de un diagnóstico temprano, certero y a tiempo, con estrategias de prevención sobre la demencia y también con la coordinación que antes en la otra mesa han hablado de cuándo será la coordinación entre lo social y sanitario. Nosotros seguiremos reivindicándola. Y también una atención especializada y de calidad y adaptada a cada una de las fases de la enfermedad. Actualmente, pues ya sabemos que no hay tratamiento curativo y mientras que este no haya, pues nosotros creemos que el tratamiento de farmacológico con los tratamientos no farmacológicos son los que van a enlantecerla esta enfermedad. Pues en eso trabajamos nosotros, en las terapias no farmacológicas, pero siempre poniendo a las personas en el centro de atención. Hace ya unos años, pues las asociaciones se crearon, bueno, de las 317 asociaciones que conforman a CEAFA,
No todas son iguales. Unas solamente se dedican a formación de voluntariado y sensibilización a la población, otras, sin embargo, tienen centros de día y residencia. Hay pues, diferentes tipos de asociaciones, desde las pequeñitas, por el número, no porque sean menos, y hasta las más grandes porque tienen más servicio y prestan más servicio. Desde CEAFA apoyamos, pues claro, un tratamiento integral tanto de las actuaciones farmacológicas como las no farmacológicas para el mantenimiento de la salud física, el manejo de síntomas psicológicos y el manejo de cambios conductuales, siempre con la familia al lado. Y también creemos que las terapias no farmacológicas deben ser personalizadas, con una atención individualizada, teniendo en cuenta su historia personal y también los recursos del entorno. Hace ya años, pues desde la estructura, se trabajó con un equipo multidisciplinar, con varios profesionales de cada una de las 19 entidades miembros, y que es ese libro primero, el verde, Terapia no farmacológica en las asociaciones, que lo que se hizo fue, para que cada asociación no fuera por su lado, cada una impartiendo la terapia no farmacológica con un nombre diferente, pero al final haciendo todos lo mismo, lo que se hizo fue un inventariado de las terapias no farmacológicas que se aplicaban en la mayoría de las asociaciones. Uno era porque eran las más aplicadas y otras por las que se veían que estaban más validadas. Pues entonces se hizo un inventariado atendiendo a diferentes áreas. Al área cognitiva, pues por ejemplo, en el área cognitiva estaba la estimulación cognitiva, la terapia orientada a la realidad, la reminiscencia, un largo etcétera. En el área funcional, pues estamos hablando de psicomotricidad, fisioterapia, gerontogimnasia, actividad de la vida diaria. Desde el punto de vista emocional, tan importante que son las emociones, porque comparto plenamente lo que se ha dicho anterior, no se entera. Mi madre tiene Alzheimer, lleva ya 19 años con Alzheimer y yo sigo hablando como si ella se enterara. A mí nadie me ha dicho que no se entere. La parte emocional, pues a través de terapia de arteterapia, musicoterapia, risoterapia y, claro, la área integral, contando con la terapia asistida con animales, que tan buena sintonía tienen, porque yo lo he visto, personas que no interactúan con el mundo que les rodea y llega un perro y lo acarician y lo tocan. Algo tienen que tener también los animales. Y también vimos las terapias a los diferentes grupos dianas con los que estábamos trabajando en las asociaciones. No solamente la persona enferma, también la persona cuidadora, pero también las familias tienen que llegar a los cuidadores también profesionales porque no llegan a los cuidadores. Pues también se le atendió y se trabajaron sobre terapia no farmacológica con las personas que cuidaban profesionales. Yo creo que todos son profesionales porque hacen su trabajo bien, pero se les llama así a los que no son de la familia. Y dio lugar a este libro que después de hacer el inventariado, se realizó las 5 terapias que se hacían en casi todas las asociaciones y después se elaboró un manual con una guía de implantación para que todas tuviésemos el mismo nombre, con el mismo procedimiento, los mismos objetivos y a quién iba dedicado y con su evaluación. Lo que dio lugar al final a 5 terapias, que fue la estimulación cognitiva, las actividades de la vida diaria, la gerontogimnasia, la arteterapia y la musicoterapia, que hacemos en las 317 asociaciones lo mismo y de la misma manera. Posteriormente se volvieron a reunir los profesionales de las asociaciones y se creó el libro de al lado, que el libro de al lado lo que trataba era de hacer una estructura de un plan de trabajo de lunes a viernes durante 7 semanas. O sea que durante 7 semanas ya sabíamos qué había que hacer de una forma estructurada, pero también se le daba flexibilidad a los terapeutas, bueno, sin contar que había neuropsicólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionales, todo el espectro de profesionales sociosanitarios estaban involucrados en este tema. Y se hizo la distribución de las actividades de forma específica y concreta, pero para implantación era más flexible. A lo mejor a una asociación no le interesaba primero hacer una reminiscencia, interesaba hacer otro tema. Bueno, pues también se podía entrar en la flexibilidad, pero también todo ya distribuido y estructurado. Y eso dio lugar al segundo libro. Posteriormente, cuando estábamos todos trabajando tan felices, llegó la pandemia. El 12-13 de marzo de 2020 ya se empieza a decir que pasa algo, que parece que vamos a tener que cerrar los centros.
Nadie ha estado exento de contagiarse, ni ahora tampoco, pero también creemos que la población de edad avanzada ha sido la más castigada y las personas con algún tipo de demencia han sido las que han sido más damnificadas en general. Yo quiero poner en valor, porque claro, son de las mías, en esta crisis sanitaria, el trabajo que día a día han hecho las asociaciones y se ha visto la necesidad de considerarnos servicios esenciales y así se nos hizo desde un primer momento. Hemos sido servicios esenciales. En ese momento, desde CEAFA se apoyó a toda la estructura, haciendo protocolos, haciendo acciones para que pudiesen mandarse dosis de estimulación cognitiva, actividades creativas para hacer en casa o cómo estimular en casa. Pero el 14 de marzo ya nos cierran a todos y no podíamos quedarnos en casa mirando con los profesionales en ERTE, estaban cerrados los centros, y sin poder prestar servicios a los que teníamos que dárselo, a esas 200.000 personas que se quedaban en sus casas también. Ahí surgió un nuevo modelo de atención personalizado, el binomio, y se trasladó la dimensión terapéutica de las asociaciones a los domicilios. ¿Esto cómo se hizo? Pues realizamos actividades, las actividades que se llevaron a cabo fueron focalizadas en atención a las personas con demencia y en atención de las personas familiares o cuidadoras. En atención con personas con demencia, pues se adaptaron los servicios. ¿Cómo lo hicieron los profesionales que no estaban en ERTE? Porque no todos se fueron a ERTE. Pues por atención telefónica, atención presencial en los domicilios, se acudió a los domicilios, pero no como atención domiciliaria pura y dura de actividad de la vida diaria, el aseo, no. Lo que se hacía en las asociaciones, la estimulación, se trasladaron a los domicilios. También hubo gente que no quiso, pero entonces a estas personas que no se quería la presencial, se optó por atención telefónica o por el uso de las TIC, de la tecnología de información y comunicación. Se mandaban por videoplataformas. Bueno, yo me he conectado a Zoom estos 2 años, yo no he visto más horas que le he echado al Zoom, porque jugaban hasta el bingo por Zoom. Entonces, o videollamadas por WhatsApp, por Teams, se hacía, bueno, como es atención en la persona, todas las terapias, cada persona tenía su paquete de actividades y se le llevaba a la casa, se le tutorizaba desde un teléfono para ver si hacía las actividades o no se le hacía las actividades. Hablamos de una acción terapéutica en los domicilios. ¿Qué esto qué supuso? Pues intentamos minimizar el impacto de la pandemia a las personas usuarias y no lo conseguimos porque no es igual el trato diario y el tocar que el estar a través de una plataforma o a través de un teléfono, pero sí conseguimos que mantener algo las capacidades funcionales y cognitivas de las personas con demencia y luchar contra ese aislamiento social. Ahí he puesto una breve diagrama. Esto es interno de CEAFA, tenemos un mapa de recursos que hacemos durante todos los años, hacemos un estudio de las asociaciones de un montón de temas. Y este era sobre quién había utilizado programas de estimulación cognitiva durante la pandemia. Se ve que se dispara el uso de programas de estimulación cognitiva, también se dispara el de organizar videoconferencias, los bingos de antes y el parchís. Y también entró la teleasistencia que antes nos hacían por teléfono y los contenidos digitales interactivos. Pero bueno, de todas formas, no es lo mismo la atención, pero algo había. Después estuvo la atención a las personas cuidadoras y familiares. También se hizo por teléfono, en el mismo domicilio, o también se hizo pues, a través de videoconferencia. La demencia tiene un impacto enorme en la familia de la persona que sufre esta enfermedad. Y esto atendiendo las 24 horas sin salir, en un momento que no se dejaba salir a nadie, que incluso las personas que tenían algún tipo de trastornos conductuales intentamos que el Ministerio dejaran salir porque eso fue ya, yo no sé si es sangrante ese tema, no dejaban ni siquiera salir, ya pudieron salir que si salían con un documento del médico como a modo de receta podía salir, pero la policía te paraba, te pedía, había que explicarle que tenía Alzheimer. No tiene por qué saber policía que tiene Alzheimer si yo no lo quiero decir o si lo quiero decir. En fin, ahí eso fue los sentimientos que tuvo la familia,
Yo creo que muchos todavía quedan secuelas. Y estas personas que estaban cuidando, pues se enquistaron sentimientos pues, de aislamiento y soledad, a pesar de estar con la persona enferma, pero se sentían solas. Se hizo información, atención y asesoramiento, se hizo atención psicológico individual, se continuaron con los grupos de ayuda porque se conectaban por Teams o Zoom, se hizo un seguimiento sobre el estado en que se encontraban los cuidadores, se hizo apoyo emocional. Esto no era de que voy a la asociación de 9 a 2 y me voy a mi casa y hasta el día siguiente. Esto era 24 horas trabajando los profesionales también de las asociaciones. Y también se hizo asesoramiento de conductas problemáticas. Pero ¿qué ha pasado ahora en la pospandemia? ¿Qué consecuencia ha traído esta pandemia? Pues al binomio, el empeoramiento de la enfermedad, porque por el aislamiento, por no poder acudir a las consultas para trastornos que habían tenido o porque se había ido avanzando la enfermedad y no habían podido ir al médico porque todo era COVID. Si no tenías COVID no fuese al médico porque no te iban a atender. Por no recibir terapia de forma adecuada, por no ser diagnosticada. Muchas personas no han sido diagnosticadas y hemos perdido 2 años. Y en la parte de los cuidadores, la ansiedad y el estrés de las personas cuidadoras. Por el cuidado sin interrupción y sin nadie de recambio. También han aparecido nuevos casos, han aparecido nuevos perfiles. Los nuevos perfiles nos estamos encontrando, aunque ya llevamos años, también la Organización Mundial de la Salud dice que un 9% de las personas con demencia tienen menos de 65 años. Pues según un estudio interno de CEAFA ya está llegando al 20%. Menores de 65 años, las asociaciones están llegando con 51, 49, 53 años. Y esos nuevos perfiles no tienen nada que ver con la persona con demencia con 80 y tantos años. Estas personas están todavía trabajando, incluso tienen hijos que están en edad universitaria, laboral. En fin, en la aparición de estos perfiles en los que nos viene, como he dicho antes, en el año 2030 habremos duplicado las personas con algún tipo de demencia. Y el tema del confinamiento trajo también alteraciones conductuales, las sujeciones. Las sujeciones que se ha hablado antes y que desde CEAFA vemos necesario priorizar, formar, invertir, trabajar en la formación y la concienciación, pero no solamente en los profesionales de la residencia o centros sanitarios, en las familias también. También las familias, muchas veces las sujeciones habría que verlas también, ¿no? Ya me vale la física como las químicas, me dan igual. ¿Cómo hemos seguido? Pues la mayoría de las asociaciones siguen utilizando la tecnología TICS, porque muchas veces porque la persona usuaria sí lo solicita, todavía no están seguros y todavía no quieren volver a los centros. Esto sigue siendo un año de pospandemia, pero seguimos en pandemia y algunas veces hemos estado cerrados, otras ha habido casos, hemos tenido que cerrar, entonces seguimos trabajando así también. Pero también ha venido algo bueno, y es que hemos podido, porque de todo lo malo también siempre hay algo bueno, hemos tenido la oportunidad de llegar a más personas. Hemos visto que hemos llegado al mundo rural, que se llegaba menos. Hemos visto que aquellas personas que no quieren ir a la AFA, también por la estigmatización que existe todavía. Hay muchas personas con demencia que no quiere decir que tiene demencia, pues están haciendo desde sus casas actividades a través de neuronal, gradios, estímulos. Y también se ha visto la necesidad de los talleres preventivos de personas que no tienen ningún tipo de deterioro, pero o que lo pueden tener en unas fases iniciales. Aquí está cómo está en la actualidad. Se ve en lo naranja que se ha ido aumentando y reactivando todas las activaciones de las asociaciones. Algunas, por ejemplo, de talleres para enfermos se ha disparado, ¿no? Porque en la atención, como he dicho antes, hay que tocar. Pero desde la perspectiva de la asociación, el tema de las TICs pues sigue todavía teniendo un punto de valor porque también se puede prevenir contagios, hay un mayor índice de cobertura, hay una inmediatez y una flexibilidad, pero hay un inconveniente. Por ejemplo, la inversión en herramientas tecnológicas cuesta dinero. Desde la perspectiva de la persona cuidadora, también le pasa lo mismo. No voy porque así no me contagio. También hay una conexión directa. Yo te llamo por teléfono y tú me lo coges. Pero ¿cuál es el inconveniente? Pues se pierde familiaridad o necesito saber de conocimiento informático. Y para la persona con demencia es una nueva forma de comunicación.
y al quien no puede acudir se le presta atención, pero la pérdida de contacto físico, el entorno social también tiene que estar ahí. Con toda confianza, unos 2 minutitos. ¿Qué? Con toda confianza, unos 2 minutitos. Sí, ya estoy terminando. Muchas gracias. Como me has dicho menos 15, yo menos 13. Como hemos dicho antes, y también lo ha dicho Pilar de Fundación Pilares, atención centrada a la persona. No podemos ahora mismo erradicar la demencia, pero sí podemos humanizar la demencia. Podemos eliminar estigmas, podemos eliminar rechazos, sensibilizar, concienciar. Queremos espacios no excluyentes, no queremos inclusivos. Yo me refiero a CERMI. No quiero que me incluya, yo estoy dentro, no me eche. El velar por los derechos y bienestar de las personas afectadas. Con la Confederación y al hilo de las personas menores de 65 tenemos el panel de expertos de personas con Alzheimer, el PEPA, que está luchando para que se reconozca el derecho a las personas afectadas, para un diagnóstico precoz, para poder trabajar y ralentizar con eficacia con las terapias no farmacológicas y entrar en ensayos clínicos o tomar decisiones. Yo quiero tomar mi decisión si tengo una enfermedad de una demencia, planificar y defender mis derechos y mis intereses. Los objetivos no han cambiado desde antes, durante y después, solo cambia la forma de atención. Hoy, Día Mundial de la Salud, no quisiera irme sin decir que desde CEAFA queremos advertir que determinados comportamientos no tienen por qué ser cosa de la edad. Ya he dicho que hay menos de 65 años, sino que pueden ser los síntomas de una enfermedad. Es importante acudir al médico porque un diagnóstico a tiempo será fundamental para seguir estando sana siendo enferma. Muchas gracias. Muchas gracias, Maribel. Esta es la parte del speech. Ahora vamos a conversar sobre ello, ¿no? Perfecto, perfecto. Pues te le damos la palabra ahora a Miguel Ángel. Y después hacemos un resumen de lo conversado. Bueno, buenas tardes. Yo voy a coincidir con muchas cosas que Marilo ha comentado. Voy a comentarlo en profundidad, dado que mi área es la neuropsicología. Vamos a hablar de por lo que estamos aquí realmente, que es por esto de las neuronas, ¿no? Digo que coincidiré con muchas cosas, porque durante 15 años dirigí la Asociación de Alzheimer de aquí de Tres Cantos y bueno, me encanta que hayan hecho un protocolo común ahora que esta Asociación de Alzheimer de Tres Cantos ya cerró. Porque era cierto que cada uno hacíamos un poco lo que buenamente podíamos, ¿no? Y bueno, pues es importante que haya estos protocolos y que todos reciban pues estos tratamientos. Yo me voy a centrar en la parte de estimulación y mantenimiento cognitivo y vamos a comentar la parte online, ¿vale? Pero antes, creo que tengo por aquí Antes, pues una pequeña definición, que todos hablamos de estimulación cognitiva, ¿verdad? Y se habla a veces de muchos términos. Se habla de estimulación cognitiva, psicoestimulación, rehabilitación neuropsicológica. Bueno, pues estimulación cognitiva es un conjunto de técnicas y estrategias que pretenden optimizar la eficacia del funcionamiento de las capacidades y funciones cognitivas mediante situaciones y actividades que se estructuran en programas. ¿Bien? Pero quiero meter un matiz, porque realmente lo que terminamos haciendo, todos los que nos dedicamos a este mundillo de los mayores y del Alzheimer, realmente no es esto, es psicoestimulación. ¿Por qué? Porque no solo nos quedamos con las neuronas, nos quedamos con las emociones, los afectos, las conductas, la parte social, que tan importante es, que ha dicho Mariló, el tocarnos, y las capacidades funcionales que se van perdiendo. Esto sería psicoestimulación, es algo mucho más grande, y nuestro objetivo final es la mejora de la calidad de vida del enfermo y del familiar, ¿vale? Estas son imágenes, digamos, de lo que sería psicoestimulación. Esto es Ahora Centros, es una entidad privada en la que tratamos la estimulación y el mantenimiento cognitivo en fases iniciales. He de decir una cosa, desde el primer día que vine aquí hablé con José Carlos y hicimos las primeras jornadas de Alzheimer. Ahora han cambiado muchas cosas, pero una que ha cambiado fundamentalmente y tiene que ver con ese diagnóstico precoz. Antes, hace años, no se hacía ese diagnóstico precoz. Más adelante sí, ya se empezó a hacer. Ahora ya se hace sí o sí, con la punción lumbar incluso, para descartar por localizar esa proteína beta amiloide que ya habrán mencionado por aquí, que es un poco
parece ser de las causantes del Alzheimer. Pero en este cambio, para nosotros, y las asociaciones también lo han visto, es que solamente hace 2 o 3 años que los neurólogos y geriatras, cuando diagnostican un Alzheimer, en recomendaciones pone acuda a estimulación cognitiva o acuda a taller de memoria. Solo hace 2 o 3 años. Y lo puede decir Mariló, antes no sé qué había que hacer para que un médico, un neurólogo o un geriatra te derivase pacientes. Para poder empezar, ponía acuda dentro de 6 meses, daban el donocepilo, que entre nosotros pues no sirve para mucho, y punto. ¿Bien? Y habíamos perdido un tiempo estupendísimo de empezar a hacer pues lo que hacemos, estimulación cognitiva, que hoy por hoy es una de las TNFs que más evidencia científica tiene, ¿vale? Bueno, esto solamente, y lo voy a pasar muy deprisa, los cuadrados verdes es la parte de estimulación cognitiva, pues con todas las áreas que hacemos, atención, memoria, orientación y demás, ¿no? Y todas las otras tienen que ver con la parte emocional, la parte motora y demás. Normalmente en fases iniciales pues nos dedicamos, porque son personas jóvenes, como ha dicho Mariló, son cohortes poblacionales diferentes. Quiero decir, nada tiene que ver un señor ahora de 65 años con esa señora de 85. ¿Bien? Los niveles culturales son mucho más grandes. La reserva cognitiva, que vamos a hablar ahora de ella, también. Y en la reserva cognitiva nos vamos a apoyar para hacer la estimulación cognitiva, ahora lo veréis. En principio, pues en fases iniciales y en fases leves nos centraríamos en la parte de estimulación cognitiva y un poco según avanza la enfermedad, pues en todas las otras cajitas de diferentes colores que hemos puesto ahí. Bueno, esto yo lo veo básico. Depende de cuando intervengamos, pues la curva de la dependencia va a cambiar. Pues no es igual intervenir en una fase incluso preventiva. Nosotros también hacemos en nuestro centro desde hace mucho tiempo, y aquí en el Ayuntamiento de Tres Cantos lo empezamos a hacer hace 20 años, los talleres de memoria preventivos para gente mayor sin deterioro. Es distinto intervenir ahí, ayudar a crear más reserva cognitiva que le ayuda a prevenir, no a prevenir, a minimizar, ¿vale? Y ahora lo vamos a ver, una enfermedad como un Alzheimer. Que intervenir incluso, bueno, pues es normal. La gente y la familia, cuando te diagnostican Alzheimer, antes de eso han pasado 3 o 4 años desde que, hombre, pues mamá tenía olvido, repite mucho, bueno, ya sabes, está nerviosa, la edad, será el COVID, 1000 historias, 1000 excusas, hasta que ya vas al neurólogo, ya ha pasado la pandemia para que te atiendan, dan el diagnóstico, cuando te vienen una GDS 4 o 5, incluso la GDS es una escala global de deterioro, tiene 7 niveles, ¿bien? Y decimos que la 1 a la 3 pues son fases leves, a partir de la 3 pues ya empezamos a hablar de fases moderadas. Bueno, pues nos vienen muchos en una fase 4 y 5, ¿no? Sí, es verdad, lo han dejado. Bueno, mamá estaba bien, con ayuda, con un poquito. Bueno, poco a poco hay más conciencia también de esto, la familia y la clase sanitaria también, ¿vale? Entonces es fundamental donde intervengamos para minimizar esa curva de dependencia, y eso se transforma en años de felicidad o de menos sufrimiento para el familiar y para el enfermo. Bueno, este es el modelo de responsabilidad en deterioro cognitivo. Está tomado de la Fundación María Wolf. No estoy de acuerdo con él, bien, pero lo pongo solo. Si me permito esta licencia, ya después de 25 años puedo criticar a maestros y glorias. Bueno, como veis, ahí viene GDS, esa es la escala de deterioro global. Y esto es, digamos, el nivel de respuesta a diferentes TNFs, a diferentes formas de intervenir. La parte más pequeña en gris de abajo, que solo llegaría casi a una GDS3, es la estimulación cognitiva. Y las otras abarcan aspectos emocionales, funcionales, conductuales, que es cierto que según avanza la enfermedad, pues hay que hacer un conglomerado en esa terapia para meter las diferentes formas. Pero hoy vamos a ver unos vídeos, un vídeo de 7 minutos con diferentes psicólogas de la empresa, del centro, en el que estaban haciendo estimulación cognitiva. Y, a ver, a mí, así antes de la pandemia me dice una de las psicólogas de mi equipo, esto, que hagamos estimulación cognitiva online, le digo que si está loco, ¿vale? Y si además me lo dice una persona en fase moderada, pues no la despido porque no despido a nadie en mi vida, se van solos. Pero
Os juro que no me lo creería. Y sí, funciona. Y funciona muy bien. La parte social y el contacto, es verdad, también lo tiene. A nosotros nos llegó el cierre, como a todo el mundo, de repente y por sorpresa. Pero es que somos una entidad privada. Yo entré en pánico, soy el gerente, el director. Nos vimos abocados de repente a un cierre, el centro funcionaba muy bien. Y cogimos y le dimos un poco la vuelta. No hicimos ningún ERTE. Y todos los trabajadores, e incluso todo el personal sanitario de prácticas que tenemos en nuestro centro, que son más de 10 o 12 personas, unos 30 psicólogos, nos pusimos a hacer videollamadas de estimulación cognitiva a todo el personal. A todos. Nuestro objetivo era no perderlos cuando viniera, cuando nos dejaran salir. Y nadie podía intuir que todo esto pudiera llevar a 2 años. Tenemos gente que todavía no ha vuelto y que se ha quedado haciendo la estimulación cognitiva online, los tenemos mantenidos, intentamos convencerles que vayan saliendo, pero bueno, de momento los respetamos. Y seguimos con ellos haciendo esa estimulación cognitiva, incluso en fases, de verdad, moderadas, que jamás lo hubiera pensado, ¿vale? Entonces, no he estado de acuerdo con la Fundación María Wolf porque la estimulación cognitiva sí es posible hacerlo en estadios más avanzados y funciona. Voy a dar un traguito de agua, perdonad. Bueno, vamos a hablar primero en qué nos apoyamos en esto de la estimulación cognitiva, ¿vale? Lo primero es la plasticidad del sistema nervioso central. Esto no es algo rígido, está cambiando día a día. Vuestro cerebro de ayer no es igual que el de hoy. Cada neurona, cada célula del sistema nervioso central está preparada para crear un software. Yo a muchos familiares con pacientes que vienen al centro y les tengo que explicar, sobre todo en fases leves, qué es esto de la estimulación cognitiva, les cuento que yo hace 4 o 5 años empecé a tocar el piano porque tenía ahí la espinita clavada y en mi cabeza no había ni una sola neurona que se dedicara a tocar el piano. Y ahora salen las canciones. Bueno, pues mi cerebro ha creado el software para hacerlo, ¿vale? Cada neurona se ha ido uniendo a otras, cada una puede unirse a hasta 20.000 neuronas más y van creando redes. Las crean a través de sinapsis, contactos entre ellas, ¿vale? Y esas redes, cuanto más se utilice, cuanto más repaso haya, cuanto más actividad haya, se fortalecen las sinapsis. Igualmente, y esto es lo malo de la jubilación, por ejemplo, o lo malo de dejar de hacer cosas. Cuando dejamos de hacer cosas, esas sinapsis se van debilitando. El cerebro entiende que si no lo haces es que no lo necesitas. ¿Ven? Por eso, a mí, por ejemplo, pues algunas canciones del piano que no las he vuelto a tocar mucho, aunque me costaron mucho sacarlas, pues cada vez me cuesta más y se me van olvidando. Pues lo mismo con el lenguaje, el efecto punta de la lengua, el ver el nombre de un famoso en la tele y que no te salga. Quiero decir, todo eso le llamamos mantenimiento cognitivo, lo hacemos en las sesiones, mediante ejercicios de lenguaje, denominación y demás, porque estamos repasando circuitos neuronales que ya existen, que funcionan para que esas sinapsis se fortalezcan y luego pues esos efectos de punta de lengua, esos efectos de denominación, que no te sale, que dices, oye, pásame el cacharro aquel, ¿no? O el este de aquello, de allí, porque no te sale, pues mantenerlo en el tiempo. No solo hay que tratar las funciones dañadas en estimulación cognitiva. Normalmente en Alzheimer pues es la memoria de trabajo, la atención, la orientación espacial y temporal. Las otras se van a dañar después. Si las mantenemos antes de que se dañen, pues vamos a espaciar en el tiempo, vamos a ayudar a crear redes neuronales alternativas a las que se están dañando, ¿vale? Fijaros, cuando hablamos de plasticidad del sistema nervioso central, decimos estas 3 palabras: sinaptogénesis, que es la creación de nuevas sinapsis, uniones entre las neuronas; neuritogénesis, que es la creación de nuevos axones y dendritas. Estas son las partes que tiene la neurona. La neurona es, pues si os imagináis una margarita plantada en un tiesto, ¿bien? El palo sería el axón, las dendritas serían las raíces, ¿bien? Y el núcleo pues sería la flor, ¿vale? Cada neurona en esas raíces es por donde se comunica y se une junto a otras, ¿vale? Eso sería la neuritogénesis, la creación de ese palito, de esos axones y dendritas. Y por último, la neurogénesis. Yo me he tirado 20 años dando talleres de memoria por pueblos. Después fundé la empresa y lo siguieron haciendo mis trabajadores, mis psicólogos y psicólogas. Y cada vez que daba una charla, siempre decía esto: mirad, las neuronas son de las pocas células que tenemos en el cuerpo que no se reproducen. Nacemos con más de 100.000 millones y las vamos perdiendo.
y cuando pues se mueren, pues se han muerto y para animarles, porque joder, tenía personas mayores delante, decía, lo más importante no es el número de neuronas que tengamos, sino cómo se conectan entre ellas, ¿no? Bueno, pues estaba mintiendo. Ya los últimos avances científicos y los últimos estudios científicos demuestran que se crean neuronas nuevas, ¿vale? Esta es la neurogénesis, se crean neuronas nuevas, lo vamos a ver un poquito más adelante, e incluso en personas mayores de 85 años. Reserva cognitiva. Fijaros, reserva cognitiva. Os voy a hablar, que probablemente muchos de los que estáis aquí, lo conozcáis, de un estudio que se hizo en 1986 con una muestra de 678 monjas de clausura que donaron el cerebro a la ciencia. Este señor, David Snowdon, además convivió ahí en los conventos y tuvo la oportunidad de realizar evaluaciones neuropsicológicas a muchas de estas monjas. ¿Cuál era la hipótesis de este estudio? Pues la hipótesis era que en el convento se iba a dar menos Alzheimer que en la calle. ¿Por qué? Porque entendía él que en el convento las monjas estaban más estimuladas, leían más, tenían más contacto social, tenían más felicidad, tenían una rutina, tenían ejercicio físico porque se movían mucho y que todo eso hacía que esos cerebros se amueblaran de forma diferente, pues a un agricultor o a un taxista, por ejemplo, y tendrían menos Alzheimer. Bueno, pues lo que descubrió este señor es que no. Descubrió que personas, monjas, por ejemplo, con 95, 97 años, que habían tenido un buen funcionamiento cognitivo, les había evaluado, haciendo un estudio longitudinal, pues al hacer el estudio post-mortem, tenían la misma cantidad de proteína beta-amiloide y de placas seniles y de ovillos neurofibrilares, que son los marcadores del Alzheimer, que la gente que estaba fuera del convento. Pero es que esa señora estaba bien. Lo curioso es que esa señora tenía Alzheimer, e incluso en fases moderadas, pero no había mostrado sintomatología, ¿vale? Esto es reserva cognitiva. Esa monja, teniendo Alzheimer y teniendo todos esos indicadores, no le había afectado. Esto es lo que intentamos también, y esta es la base de por qué intentamos esa estimulación cognitiva. Bien, la persona que tiene suerte, entre comillas, ayer vi un señor pues, en torno a 82 años, venía con un diagnóstico de la neuróloga de Alzheimer, le habían hecho ya pues, el TAC y la punción lumbar. Definitivo, es Alzheimer. Pero este señor era un señor de banca, llevaba 40 años, era un cerebrito, con 3 carreras. Podías estar hablando con él una hora que no le ibas a notar apenas, ¿vale? Eso fue su reserva cognitiva. Y lo que yo le propuse es seguir haciendo lo que venía haciendo en su etapa activa para hacer pues, que ese cerebro pudiera luchar, ¿vale? ¿No iba a ganar al Alzheimer? No, pero la sintomatología sí iba a disminuir y con ello su dependencia y con ello pues también la felicidad, entre comillas, de su familiar. Ángel, teniendo en cuenta que hay un vídeo, pues 1 minutito, 2 minutos más. Un minuto. Y ponemos el vídeo. Vas a necesitar 2 días. Bueno, voy deprisa entonces, todo lo deprisa que pueda. Y lo último, facilidad de acceso a información de lo más usado. Bueno, esto es lo que he dicho antes de estas sinapsis, si se utilizan, se mantienen y se contienen y no se debilitan, ¿vale? Bueno, voy a ir pasándolas porque he hablado ya de la neuritogénesis y de la sinaptogénesis. Bien, es la presión del ambiente. En ese caso, la presión del ambiente somos nosotros y los ejercicios a los que hacemos que tenga que realizar ese cerebro va a tener que hacer cosas. Y eso es lo que intentamos que haga, ¿vale? Mirad, estos son arborescencias, son redes neuronales que tras la estimulación cognitiva, como veis, se vuelven más densas. Aquí lo podemos ver un poquito más gráficamente, antes de la intervención, a las 2 semanas, a los 2 meses. Eso es lo que buscamos, ¿vale? Para crear esos cerebros pues, más fuertes. Esto lo voy a pasar de forma deprisa, pero sí lo voy a comentar porque es muy interesante. Es lo que he dicho de la neurogénesis, la creación de esas nuevas neuronas, que curiosamente están alojadas en el hipocampo. El hipocampo es una zona de las primeras que se afecta con el Alzheimer. Bueno, pues ahí hay células madre neuronales en estado durmiente. Bueno, pues se ha demostrado también que el ejercicio físico
mejora los resultados de la estimulación cognitiva, incluso el doble. Si alguien hace estimulación cognitiva y además hace ejercicio aeróbico, físico, un poco rutinario, pero de forma un poco importante, los estudios científicos muestran que mejoran el doble a nivel cognitivo, ¿vale? Y esto es porque una de las hipótesis es que estas células madre neuronales que se encuentran en el hipocampo están retenidas para que no se liberen por una proteína que se llama BMP, ¿vale? Pues cuando hacemos ese ejercicio físico regular, generamos una proteína que se llama NOC, que inhibe a la proteína BNP y hace que se liberen, ¿vale? Cuando se libera una célula madre neuronal, se genera otra célula madre neuronal y una neurona, que va por el líquido cefalorraquídeo hacia zonas dianas. Y esto ocurre, y se ha visto que ocurre en personas incluso mayores de 85 años. Bueno, pues ahora es donde voy a ir ya más deprisa, para ir al vídeo. Esto surge, como he dicho, el 14 de marzo de 2020. Habíamos hecho experiencias pioneras, o sea, tímidas antes, ¿vale? Pero aquí es cuando nos volcamos y pasamos a tener a más de 300 usuarios, como tenemos actualmente, con contratos con varios ayuntamientos. Personas que se han quedado mayores en soledad en sus domicilios y que se han quedado pues muy aisladas y muy tocadas, ¿vale? Llevamos más de 1 año y medio con nuestras llamadas de estimulación cognitiva y apoyo emocional online a través de teléfono, vídeo o pues las 1000 plataformas distintas que hay adaptándonos. Pues objetivos, pues principalmente esa estimulación y mantenimiento cognitivo online, ese mantenimiento de esos vínculos afectivos, la mejora del estado emocional. Las plataformas, pues ya las conocéis todos, ¿vale? Lo más sencillo, el WhatsApp. Todo el mundo lo tiene y los mayores, aunque eran muy reacios antes de la pandemia, pues han visto obligados sí o sí a aprender a usarlo. Si podemos, y son etapas moderadas, ya usamos el ordenador para que la pantalla sea más grande, unos cascos para que nos oigan bien y el cuidador pues tiene que ayudar un poco de vez en cuando, ¿vale? Particularidades, pues muy rápidamente. En deterioro cognitivo leve les preparamos un cuaderno de ejercicios para ellos. Nosotros creamos nuestros propios ejercicios, no nos los bajamos de internet. Tenemos un equipo y llevamos ya más de 10 volúmenes que tenemos publicados internamente, nos los distribuimos, están publicados con el ISBN, con más de 800 ejercicios para fases preventivas, leves y moderadas. Y eso es lo que usamos, creamos un cuaderno para cada uno. En fases leves tienen su cuaderno, las psicólogas le hacen 2 videollamadas de 1 hora a la semana y además los días que no están le mandan las tareas que tienen que hacer para luego corregirlo y demás. Y en fases con deterioros más moderados, pues nos apoyamos en la creatividad del psicólogo o de la psicóloga. Hacemos PowerPoint con imágenes para tratar denominación, para que completen figuras, etc. Ahora lo veis un poco en el vídeo. Y bueno, y el psicólogo pues tiene que ser un chicle. Las características del psicólogo sobre todo son buenas habilidades del terapeuta. Tiene que ser muy reforzante, tiene que evitar mucho el castigo ante un fracaso, ignorarlo. Se crea un vínculo entre los dos y se tienen que preparar las sesiones. Esto no se puede improvisar a cada usuario. Hay que darle lo suyo, esto no es pan para todos y hay que adecuar, como digo, las tareas y tener una dosis de paciencia pues muchas veces grande, lógicamente. Bueno, para finalizar, como ha dicho Pablo, vamos a poner un pequeño vídeo. No somos cineastas y lo hemos confeccionado con todo el cariño como hemos podido para estas jornadas, para que veáis unos ejemplos de unos 7-8 minutos. Vais a ver a diferentes psicólogas, unos vídeos se escuchan mejor, otros peor, y hemos tenido que guardar la confidencialidad del paciente, haciendo que no se le vea, pidiendo permiso a la familia, pero haciendo que no se le vea al paciente. Sí se le escucha, y a unos se les escucha más altos y a otros más bajos. Vale, pues si quieres, Pablo. Si le das, va a aparecer el vídeo. Ah, va. ¿Le doy a la siguiente? Sí. Esto es una máquina, esto de los camelos. Pues ahora vamos a empezar una actividad nueva, ¿vale? Dejamos las fichas para luego y tienes que estar atenta al móvil. Te voy a enseñar una actividad. Ella es edad y es alemana. A tener que leer juntas tenemos una más frase dificultades y todavía. completar Habla la frase no es con su la primera lengua, el última castellano. palabra. ¿Vale? Vamos allá. Leemos pantalla, completamos frase. Guardamos nuestros ahorros en un banco. Bien, en un banco. Voy a por otra. Cortamos la carne con un A ver eso cómo era. Cortamos la carne con un
A ver, ¿cómo? Mochila. Mochila. Cortamos el filete con un Q. Cuchillo. Bien, eso sí. Vamos a por otra. Llevamos la compra del súper dentro de una... Casa. A ver eso. Llevamos la compra del súper dentro de una... No lo sé. Bolsillo. Ojo que bolsillo es otra cosa. Llevamos la compra dentro de una Bolsa. Eso sí, muy bien. A ver. Dice, coloré con el color rojo los medios de transporte, de color azul los instrumentos musicales y de verde las profesiones, ¿verdad? Los musicales, instrumentos musicales de color verde y las profesiones. Vale, pues vamos a coger primero los medios de transporte, el rojo. Vamos a coger un lápiz rojo. ¿Tienes por ahí un lápiz rojo, Cris? Lápiz rojo, espera, sí. Sí, ¿verdad? Vale. Bueno, espérate, porque he dicho sí. Demasiado rápido, ¿no? ¿Lo tenemos ahí? Sí. Muy bien, pues ahora vamos a ir leyendo y cuando veamos un medio de transporte lo coloreamos de rojo, ¿te parece? A ver, la primera palabra que tengo yo, Coloré de rojo los medios de transporte, coloré de azul los instrumentos musicales y de color verde las profesiones. perfecto, pues venga, vamos con los rojos, ¿vale? Con los medios de transporte. En lo primero que tengo yo puesto ahí pone violín. ¿Ves dónde? Violín, No, el violín es un medio de transporte. no, el violín, No es un medio de transporte, ¿a que no? no, Pues entonces nada. ¿El barco es un medio de transporte el barco? el barco sí, Muy bien, pues entonces el barco sí que lo coloreamos de rojo. Muy bien. Cristina, ¿la guitarra es un medio de transporte? no, No. ¿Y un carruaje? carruaje sí. Eso es, pues venga, coloreamos de rojo el carruaje. Tengo como carraspera. Te oigo perfectamente, Margarita. Si necesitas ir a por un vasito de agua, ya sabes que aquí, que estás en tu casa, nunca mejor dicho, ¿no? Nunca mejor dicho. Tienes que descifrar a qué parentesco familiar me estoy refiriendo. Venga, Entendido. que tú en esto eres muy buena. El padre de mi madre es mi... Abuelo, La hija de mi tío es mi... prima, La hija de mi hermana es mi... sobrina, El hermano de mi pareja es mi... cuñado, El hijo de mi abuela es mi... mi primo, mi tío. Muy bien. El hijo de mi suegra es mi... El hijo de mi suegra puede ser mi marido. Muy bien. El primo de mi hermana es mi... El primo de mi hermana puede ser mi primo también. Muy bien. La madre de mi primo es mi... De mi primo es mi tía. Muy bien. El hermano de mi abuelo es mi... El hermano de mi abuelo. Pues no sé cómo se llama. El hermano de mi abuelo. Hermano. Es que no sé. Antiguamente en los pueblos sobre todo se decía mi... ¿Tío abuelo? Muy bien, mi tío abuelo. Es que este término ya no se usa, ¿verdad? Eso, no, pero tío abuelo es que no me pegaba, pero bueno, mi tío abuelo. Bueno. El hijo de mi padre es mi... El hijo de mi padre es mi hermano. Muy bien. La madre del hermano de mi padre... Piensa, esto es complicado. La madre del hermano de mi padre. Pues suele ser la madre del hermano de mi madre. Si necesitas apuntar, apuntas. Pues será mi suegra. En vez de tu suegra
No, no es tu suegra, no. La madre... El hermano de mi padre. Ah, ya. Estoy pensando, ¿no? Pues era mi abuelo. Muy bien, estupendo, estupendo. Esta no era fácil sin apuntar, Margarita. Mi abuela, muy bien. Betty, ¿lleva tilde báscula? Mírame. Sí, la primera. Muy bien, Báscula. muy bien. A ver, dime ahora un animal que empiece con la B. ¿Qué animal te sabes con la B? Bebé. No, Venecia no vale, que empieza con V, con la B. ¿Qué animal te sabes con la B? Un pájaro. Mira, mírame, Betty. Un pájaro que abre mucho los ojos. ¿El búho? El búho. Muy bien, El búho. perfecto. ¿Y qué otro animal te sabes también que rebuzna? Que es como un caballo. ¿El búho? El burro. ¡Ole! Muy bien. Din don din, llamando a Betty. Betty, por recepción, pasa por aquí, ven. Siéntate. Muy bien, Betty. Muy bien. Es un reptil. Es un poco lento, un reptil un poco lento y algo que le cubre, le protege. Algo que le cubre. Nosotros diríamos que es un caparazón. Caparazón, sí, caparazón tiene. ¿A qué nos referimos? Yo me referiría al cocodrilo. Pero te he dicho caparazón. Tortuga. Ahí está, muy bien. ¿Me escuchas bien? ¿Sí? Vale. Bueno, vamos a hacer unos ejercicios ahora, ¿vale? Lo primero de todo vamos a decir la fecha de hoy. Hoy estamos a 5 de abril, ¿de qué año? Del 2021. Bueno, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Pues escuchando a los dos, tenemos ahora unos minutos de conversación. A mí me preocupa, también como profesional que trabajo en este campo, cómo habéis resuelto el poder motivar a los pacientes, usuarios, personas que tienen ese deterioro en los diferentes niveles, para que las actividades que estáis ofreciendo no se queden en una mera actividad terapéutica como tal, sino que sea significativa para ellos. Si habéis trabajado algo sobre ello, para hacerla, o poder ofrecer a las personas actividades que sean alineadas a su historia de vida, a su momento de, ¿no? Algo que vaya muy alineado a sus vivencias, ¿no? Que no sea esto de hacer talleres que podrías hacer y que lo veas como algo muy general. No sé si me entendéis. Sí. ¿Cómo lo habéis podido solucionar para motivar además a la gente que sienta que está haciendo cosas muy significativas, ¿no? En un momento tú hiciste referencia a ese hombre de banca que le has dado una tarea que no era, ¿no?, terapéutica, que no era la habitual, ¿no? Sí, a ver, nosotros siempre elaboramos una historia de vida. Necesitamos conocer a la persona con la que trabajamos, sea online, a domicilio o presencial. Y sí, quiero decir, parte de los ejercicios y sobre todo al principio para crear el vínculo, intentamos que sean de cosas que les gustan. Por ejemplo, mi madre, sin ir más lejos, la tengo dentro del programa de estimulación cognitiva online y mi madre le encantan las plantas y le gusta mucho la astrología. Bueno, pues la psicóloga prepara los ejercicios, pues muchos de ellos sobre aspectos de los que le son familiares cercanos y le gustan. Y no tiene nada que ver los ejercicios de estos. Si le digo, venga, plantas que empiecen por A y que terminen en consonante,
y me salta 15, me dice suelta 15 a si le pongo profesiones, ¿no? Él es mucho más reforzante, lo hace mejor, ella lo ve, se autorrefuerza también y sí, tienen que ser significativas. Dentro de que va a haber otras generales, nosotros en cuanto nos entra bien de banca, ejercicios de cálculo con los que se trabaja la memoria de trabajo, pero vamos, como una máquina. Funciona y muy nos bien. vienen bien y él los hace estupendamente y sí, tienen que ser, dentro de lo posible, pues todo lo más trabajado. Mariló, en vuestro Bueno, centro de SEAFA. Bueno, yo puedo hablar de las asociaciones, porque bueno, CEAFA no da atención a usuarios, sino que engloba a todos. Pero en las asociaciones, como bien dice Miguel Ángel, primero se hace un estudio de su vida. Hemos visto, por ejemplo, en la asociación, voy a personalizar porque es la que conozco más, la de AFA Contigo de Motril, por ejemplo, tenemos un catedrático de Bellas Artes. Lo que se hace en la asociación no es arte-terapia y se niega a hacer arte-terapia porque dice que eso no es arte, ¿no? Entonces, eso no lo hace, pero si le dices que hace otro tema, sí lo hace. Entonces tienes que estar pensando, viendo qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta. Sin embargo, hay otra que viene enfrente, que es enfermera, los dos, uno con 57 y otro con 61, ¿eh? La que es enfermera te dice, ¿cómo es que esto no es arte? Y te pone allí y empieza a dibujar y te hace unos cuadros que no veas. Hay que adaptarse a lo que le gusta, hay que adaptarse a lo que prefieren. Muchas veces las terapias es solamente sentarse uno enfrente de otro y contarse lo que han hecho el día de antes. Quiero decir que no tiene que ser también terapia de decir vamos a ponernos a hacer eso, vamos a hacer lo otro. Muchas veces están hablando, pues tú sabes que fui ayer, que no sé, y ya están haciendo terapia. Entonces, tiene que ser individualizado. Ahora con el tema del COVID, cada uno ha tenido sus cajas con sus materiales diferenciados y se llega a ser efectiva porque está individualizado a la persona. Esta persona, hay gente que no sabe leer, ya cada vez hay gente que sabe menos, pues incluso para los que no saben leer, para los que son sordomudos. Para ahora, síndrome de Down, también se está viendo la relación síndrome de Down y Alzheimer, y también hay fichas especializadas en síndrome de Down. Quiero decir, hay que trabajar, adaptarla y ver lo que a cada uno le gusta. Porque algo que me pareció muy curioso, que yo creo que los dos habéis hecho referencia a que ya no es que tenemos que esperar que nos va a llegar una persona que vamos a tener que cuidar con 80 años con sus deterioros cognitivos, ¿no? Que ya empezamos a observar que hay gente joven, que gente que viene del mundo rural, que bueno, que generalmente estaban muy presentes en los centros de atención a personas con Alzheimer, ¿no? Que eran de ámbito rural pero que vivían hace muchos años en ámbito urbano, pero hay tantas diferencias posibles, ¿no? Del colectivo que tenemos que atender, de cómo poder, esto que decís, ¿no? De poder personalizar para que además se motiven, para que realmente para ellos sean, ya no tan solo por la prueba en sí, ¿no? De poder resolver las pruebas, sino también de que, como tú haces con tu madre, pues que sea significativo, que a mí de profesiones no me hable, pero sí me hable de geranios y de malbones, y que eso para mí sí es muy, muy importante, ¿no? Hombre, el tema de las nuevas tecnologías y al final hemos hecho todo lo que... Lo mismo, quiero decir, Miguel Ángel también venía del mundo asociativo, exacto. quiero decir que algo le ha quedado ahí. Escucha, han sido las asociaciones de Alzheimer la base de todo el trabajo que ahora ya sí se está haciendo también a nivel privado, pero la base son las asociaciones. Claro, empezamos las asociaciones y ya, pues claro, el tema privado normal, pero yo creo que con las nuevas tecnologías hemos llegado donde antes no habíamos llegado, ha tenido que venir una pandemia para demostrarnos que también servía, está la brecha digital. No es que no tenga acceso a brecha digital, o sea, a teléfonos, ordenadores, sino que no sea lo mejor, pues hay que salvarla. Quiero decir, y si no se puede salvar así, pues también está la figura de la familia. Pero que yo creo que esto no ha traído mucho sufrimiento a nivel general, pero también ha traído temas muy importantes que se van a quedar. La atención mixta yo creo que se queda ya. Se queda. Y esto es una oportunidad. Sí, duda, toda ¿no? una oportunidad, claro. Yo, Pablo, quiero apuntar una cosa, y es las diferencias en el mundo rural a nosotros aquí, en una capital como esta, en el que para llegar al diagnóstico
dado los requerimientos que le exigen a cada uno. Quiero decir, un señor en un pueblo pequeño de Asturias, pues después de coger y hacer su ABC con sus vacas y venir y llegar, pues se va al Chigre y se toma su sidra. Y que no es igual que un señor que sale de Getafe, coge el coche, coge el Google Maps y se baja, aparca en el parking, sube, sabe la máquina de pagar, luego viene al centro, pone el papelito. Quiero decir, los requerimientos son tales que el señor de Madrid, de Getafe, cuando empieza con un deterioro cognitivo leve, se va a dar cuenta mucho antes que esta persona en el entorno rural, en que las exigencias de su medio son mucho más pequeñas, ¿no? Cuando a este señor ya se le diagnostica Alzheimer, contando que además su reserva cognitiva será mucho más bajita, pues probablemente ya esté en una GDS avanzada, ¿no? Y nos queda muy poquito tiempo. Aquí yo confieso mi edad, 51 años. Antes también lo hizo Giuseppe, ¿no? Él decía de aquí a 30 años. Yo no sé si será de aquí a 30 años. Yo creo que mi genes me va a pillar antes, si me pilla, ¿no? Pues, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué pensáis que puede llegar a ser desde SEAFA, desde vuestro centro, desde la ciencia al día de hoy? ¿Qué podemos ofrecer a estos que hoy somos los que nos ponemos a cuidar de los demás, que vamos a ser los que tendremos que ser cuidados dentro de no mucho tiempo, ¿no? ¿Hacia dónde creéis que va el tema de crear actividades motivadoras, de crear actividades pensadas en esos usuarios que somos hoy? Bueno, aquí a unos años. Yo voy a decir dos cosas. Uno, no creo que nos reconozcamos cuando hagamos las 45 jornadas de Alzheimer y estemos por aquí con la garrotilla. No va a tener nada que ver, esto habrá sido una locura, los avances son proporcionalmente cada vez más avanzados. Probablemente no haya Alzheimer, pero haya 17 nuevas enfermedades neurodegenerativas, ya la tendremos dominada, pero haya otras muchas. Y también lo segundo que voy a decir es lo que le digo a mis pacientes y a sus familiares: vamos apagando fuegos. Esto hay que vivir el día a día, probablemente te mueras antes de que te pille un autobús o te caiga un tiesto paseando por Madrid que de esta enfermedad. No vamos a ponernos en planificar dentro de unos cuantos años, que sí que es importante, es cierto, pero en este caso concreto no. Tenemos que vivir el día a día, crear esta rutina, adaptarnos, aprovechar la resiliencia que tienen estos cuidadores y las personas que padecen la enfermedad, y esto hay que vivirlo en el día a día. Hay que ponerse a ello, no nos aporta nada estar con pensamientos ansiógenos de qué va a pasar dentro de 4, 5, 6, 7 años, que tampoco podemos ajustarlo. Yo aquí en el trabajo que realicé en el Centro de Mayores de Tres Cantos, en el Centro Municipal, y por otro lado en la Asociación de Alzheimer, vi gente que pasó en 5 años desde el diagnóstico al fallecimiento de la enfermedad, sobre todo el Alzheimer joven, y vi gente que estuvo 15 años con nosotros en la asociación y luego otros 5 o 7 en la residencia. Es decir, la enfermedad pues duró 22 años. Pues si al principio de la enfermedad, esos 22 años, pues ya le voy a contar un poco lo que va a pasar, pues quizá no lleguemos a los 22 años, ¿no? Muchas gracias, Miguel. Bueno, pues yo creo que de aquí a los 45 son 20, que nos queda por venir. Yo creo que de aquí a eso ya sabrá, porque bueno, los avances también farmacológicos, todos los laboratorios están diciendo que hay algo, no queremos ser optimistas porque ya hemos visto con el de Estados Unidos que no ha llegado a Europa, pero bueno, que por lo menos cronifique la enfermedad, que no sea ya una neurodegenerativa, que te vea abocado a lo que te viene. Pero yo sí creo que es importante tener un diagnóstico a tiempo y precoz para ralentizar. Yo sí creo que es importante que yo quisiera saberlo para planificar cómo quiero ser esos cuidados, cómo quiero gestionar mi enfermedad y sobre todo para las personas que padecen la enfermedad de sus cuidadores, el reivindicar sus derechos y la dignidad como persona hasta el final de sus días. Yo creo que habremos avanzado mucho. Perfecto, pues muchas gracias. Pues estamos llegando ya al final de estos diálogos. Ahora viene una ceremonia que yo creo que es muy bonita, pero bueno, tenemos yo creo unos minutos para dar la palabra a alguien del aforo que nos quiera hacer su propia aportación. Gracias por la aportación a ambos. Quería preguntarte
en el trabajo que hacéis online, entiendo que la familia tiene que estar ahí, siendo un gran apoyo, porque en una fase ya moderada, pues eso, ya el captar la atención y demás, entiendo que es la familia la que primero os presta ese primer apoyo para que esté ahí el enfermo. Esa es una pregunta. Y luego la otra, en una de las secuencias que hemos visto que le decía, los medios de transporte, píntalos de rojo. Entiendo que vosotros le habéis mandado previamente la ficha y la tiene él ya en papel en el domicilio, o cómo lo hacéis. Gracias. Sí. ¿Cómo te llamas? Arantxa. ¿Perdón? Arantxa. Arantxa. Sí, efectivamente preparamos unos cuadernos de ejercicio. Los que viven cerca o en Madrid se pasan cada X tiempo para recoger las fichas, y los que viven lejos pues se lo enviamos por mail a los hijos y lo imprimen, o si tienen su cuaderno de ejercicios ahí, se le han mandado las tareas en la sesión anterior que ha hecho y comparten. Cada psicólogo utiliza diferentes plataformas adaptándose al usuario. Hay unos que habéis visto que simplemente con el móvil enfocaba a la pantalla para hacer esa actividad, para que la persona viera en la pantalla de su ordenador a través, no sé si era Skype o cuál, pues viera ese ejercicio. Otros están en lápiz y papel. En fases leves tienen que ser, lo hacemos a todo el mundo, a todas las personas en lápiz y papel. Y sí, la segunda pregunta, las personas en fase moderada necesitamos, en la mayoría de los en todos los casos, que esté pendiente un cuidador, ya sea profesional o personal, para atender la llamada, colocárselo y asegurar el proceso. Y en algunos casos, como habéis visto, no sé si lo habéis podido leer, había una persona que estábamos tratando con DFT, con demencia frontotemporal, una persona muy joven, no llega a 50 años, y en este proceso de esta enfermedad pues, ocurre una involución, una infantilización, ¿vale? Y una hiperactividad, una dificultad en el control de estímulos. Esta persona se nos levanta mucho de la silla, ¿vale? Entonces, las habilidades del terapeuta pues, son fundamentales para poder hacer que vuelva a sentarse, y sí, a veces tenemos que llamar a su madre o a la hermana, oye, por favor, que Betty no... Y entonces viene. Pero sí, necesitamos en fases moderadas a alguien que esté un poco atento, claro. ¿Y hacéis alguna valoración, pues lo normal, ¿no? Que tienes el PAI, y lo normal es que cada cierto tiempo valores ese trabajo? ¿También lo hacéis cuando lleváis la técnica online? Si hacemos alguna valoración, alguna evaluación. Sí. Sí, nosotros hacemos una evaluación neuropsicológica cada 6 meses. Les decimos que cuando vayan a ir a su neurólogo, sea privado o público, nos avisen un mes o mes y medio antes para que vayan con nuestra evaluación. En esa evaluación cada 6 meses sacamos además unas gráficas con las 8 variables cognitivas para ir comparando cada 6 meses las funciones. Le vale al neurólogo y nos sirve a nosotros para determinar el tratamiento de qué funciones estimulamos y cuáles mantenemos. Muchas gracias. Gracias, Arantxa. Creo que da una pregunta más y ya pasamos al acto de cierre y ceremonia de... Miguel Ángel, ¿qué tanto se retrasa el deterioro de la fase leve a la moderada? ¿Cuánto se retrasa el diagnóstico de la demencia haciendo estimulación cognitiva? Aplicando la estimulación. ¿Qué tiempo puede retrasarse la enfermedad de una fase a otra? No, hasta donde yo conozco no hay estudios científicos que te puedan dar ese dato. En cualquier caso, la variabilidad va a ser muy grande. ¿Qué cantidad realice esa persona de esa estimulación cognitiva? ¿En qué fase exactamente esté? ¿Cuál era su reserva cognitiva previa? Es decir, vamos a tener una variabilidad demasiado grande. Sí te puedo decir que si se pone las pilas en una fase leve y hace mucho de esto, podemos estar... Normalmente una enfermedad de Alzheimer tiene 3 fases y cada fase dura entre 3 y 5 años, ¿vale? Eso es una media. Sí, me imagino, ¿vale? Que depende del psiquismo de cada persona, depende de su sistema. Sí, claro, depende de cómo esté modelada esa cabeza, cuánto pueda resistir más o menos. Pero que te decía que si más o menos una enfermedad de Alzheimer en término medio, cada fase está entre 3 y 5 años de media, pues podemos alargarla. Yo te diría que, por mi experiencia, pero aunque la muestra no es significativa, que a lo mejor a 7 años, a 8 años. Otra pregunta, cuando usted aplica un diagnóstico como neuropsicólogo que es, usted
¿solo se basa en las pruebas neuropsicológicas o hace estudios neuroanatómicos para corroborar ese daño que hay? Nosotros no hacemos un diagnóstico, no decimos usted tiene Alzheimer, usted tiene DFT, usted tiene cuerpos de Levy. No, eso lo hace el neurólogo. Lo hace apoyándose en esas pruebas de neuroimagen, en ese TAC, en esos posible punción lumbar para la proteína beta amiloide, y con la aportación de la evaluación neuropsicológica que nosotros aplicamos, ¿vale? Que lo que se traduce en la evaluación neuropsicológica es en ver las funciones que esa persona tiene por debajo de la media esperable por su edad y su nivel cultural. Es decir, imagínate que decimos, bueno, pues usted está bastante bien en todo, pero en orientación espacial y temporal y en memoria de trabajo, usted puntúa por debajo de lo que sería esperable para el baremo de la población española. Entonces, si la función ya muestra un déficit, es que tiene que haber un referente neurológico detrás que lo esté causando, ¿no? Entonces, lo que hace el neurólogo es unir esas pruebas, lo que él está viendo en un TAC, esa atrofia cortical, por ejemplo, esos surcos más grandes, con que efectivamente las funciones que tendrían que estar haciendo esa parte del cerebro que está alterada se corresponde. Y entonces con eso emite un diagnóstico. Claro, sí, con la unión de los dos especialistas, el neurólogo. Claro, yo digo corroborar entre ambos especialistas, claro. Sí, así. eso es. Gracias. Pues muchísimas Ahora, gracias.